Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva noche de conclusiones, como tratamos de hacerla todos los miércoles. La semana pasada, por una cuestión de salud, no pude estar, pero acá estamos para compartir una noche más. Va a ser una noche de conversación y de reflexión. Y primero quiero reflexionar sobre lo que nos está tocando vivir una vez más a los argentinos, acercarnos a un desastre económico que puede traer consecuencias imprevisibles y seguir viendo cómo la clase dirigente de política argentina lo mira de afuera, discute sobre otras cuestiones, se discuten cuestiones tan banales como un avión que no se sabe de dónde vino ni a dónde va, o una manera de hablar diferente o inclusiva. Se discute sobre las candidaturas, sobre las declaraciones de uno y otro, sobre la calidad o la cantidad de buena o mala imagen que tienen, pero no están discutiendo, ni siquiera sentándose a conversar por qué nos pasa lo que nos pasa a los argentinos. No están teniendo grandeza, por supuesto que no la tuvieron nunca, pero sería momento de que la tuvieran porque la situación está cada vez más peligrosa, cada vez se acerca más un nuevo vacío social, económico, cultural que nos puede llevar a un desastre, y los tipos siguen hablando de sus temas, siguen planteando cuestiones absolutamente irrisorias. Recién hace minutos el presidente de la Nación habló de la Tercera Guerra Mundial. Ocupate de lo que tenés que ocuparte. Perdón que lo tutee, ¿no?, al doctor Fernández, pero la Tercera Guerra Mundial a nosotros nos excede de todos los buines. Y que el Papa se refiere a este tema, bueno, es el Papa de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Usted es el presidente de un país que tiene 60 y pico % de inflación y que proyecta 80 o 100 para fin de año. Un país donde el dólar acaba de empezar a subir nuevamente y todos los argentinos sabemos lo que ocurre cuando el dólar sube, nos sube todo. Un país donde la inseguridad, la falta de respeto por las normas, la corrupción y la locura están al día. Ese país está gobernando usted, no el mundo. No tiene usted nada que ver con los líderes mundiales. Usted es un presidente de un país que está último en todos los números. Donde lo mires está último, es el peor. Y seguimos pensando y hablando estupideces. Es una cosa bastante lamentable lo que nos ocurre a los argentinos. Y como es cíclica, algunos argentinos más viejos ya estamos acostumbrados. Pero los más jóvenes, hace casi 30 años que no están acostumbrados a esto. No 30, pero 20 que no están acostumbrados a esto. Y que se están empezando a sorprender de lo que puede llegar a ser una hecatombe social y política. Por eso muchos se van del país, los que pueden, y otros empiezan a no creer más en nada y no apostar más en nada porque ven que la dirigencia, la gente que los tiene que guiar en ese camino de crecimiento y de normalidad, está pensando en otra cosa. Pienso que el año que viene, que va a ser un año electoral, si es que llegamos en condiciones, tiempo y forma, va a ser un año muy difícil para los argentinos. Yo creo que va a ser el más difícil de todos, por lo menos de los que yo he vivido. Espero equivocarme, le pido a Dios que me equivoque. Vamos a la pausa y ya volvemos. Cuida el agua. Siempre cuida el agua de Rebe que usás para beber, cocinar y aseo personal. Rega entre las 0 y las 6 de la mañana, cuando la temperatura baja, así se reduce la evaporación.
Usa balde para lavar el auto o limpiar la vereda. Si tenés pileta, incorpora pequeños cuidados para mantenerla limpia. Duchate o lavate los pies antes de ingresar. Usa limpiafondos sin importar el tamaño de tu pileta. Si usas juguetes inflables, antes de ingresarlos, límpialos con agua y unas gotitas de lavandina. Cuida el agua de tu pileta con productos químicos adecuados, algicidas, cloro, decantador y miniboyas con pastillas de cloro. Seamos responsables y solidarios en el uso del agua. Es un mensaje de Clarisa. Con este ciclo que hemos de alguna manera decidido llevar adelante en el año 2022, que es de conversar con protagonistas de nuestra historia, por lo menos los que han tenido participación en todos los años que llevamos haciendo este programa y haciendo comunicación, y que no son pocos, ¿no? Son casi 40 que uno la va remando y va acompañando las distintas etapas de la comunidad y de la vida. Para eso esta noche invitamos al contador Santiago Ricardo Montenegro, a quien conozco desde que la primera vez en mi vida que me metí en un partido político, me metí en el Comité Radical a una charla y estaba junto al doctor Cenepar y Checho Suárez, y ahí empecé a conocerte. La verdad anteriormente no, pero nunca había charlado con vos y sé que sos un protagonista indiscutido del regreso a la democracia junto a otros, ¿no? Como los que nombré recién, o como David Gil, o como Raúl González, muchos de los cuales ya no están, pero que hicieron algo que a los argentinos en aquel momento y a los carbenses en particular me resultaba absolutamente ajeno, o por lo menos muy distante. No sé a vos, porque vos sos un poco mayor y habías participado en política antes, pero bueno, vamos a hablar un poco de tu vida, Santiago. Buenas noches y gracias por estar. Buenas noches, un gusto poder hablar con vos y a la audiencia. Estoy a disposición para poder hablar. El gusto fue conocernos en aquel momento y realmente la política la empezamos a practicar prácticamente en la universidad. Claro. Y el compañero de pieza mío y otros compañeros de pieza hoy no están, desaparecieron. Desaparecieron. Desaparecieron, el compañero de pieza mío desapareció, un carhuense. Entonces, uno de los condicionamientos que uno se fija en ese momento es que cuando venga la democracia va a participar y va a hacer todo lo que esté al alcance de uno para que no ocurra nunca más lo que había ocurrido, y que lo más sagrado, y en esa opinión particular, es la libertad. Entonces, transitando por la democracia, libertad tenemos, que no es poco. Yo diría que es lo más valioso, claro que solamente cuando uno no la tiene. Claro, hoy hablas de eso y la mayoría de las generaciones actuales no tienen ni idea de lo que hablamos, ¿no? Por eso lo recalco. No tienen ni idea, eso está bueno. Vamos a hablar un rato de política seguramente en esta noche y va a ser sustancial, pero a mí me gustaría conocer al Santiago Montenegro que me contabas recién, ¿no? El de los ¿cuántos? ¿10 años, 12 años? Sí, bueno, yo vengo de una familia Montenegro. Santiago era mi papá, Bercelino Inés era mi mamá, dos familias tradicionales de este pueblo, Montenegro, claro. Bercelino, Las Piur, que también somos todos parientes, familiares, claro. Hernán Dorena, o sea, todos somos parientes y mis abuelos eran todos de un barrio de esas familias que yo he nombrado. Un barrio en el campo. Un barrio en el campo de esas familias que he nombrado. Mi papá era camionero, se tuvo que ir del campo porque en la crisis del 29
pese a que mi abuelo tenía mucho campo, no se podían mantener en el campo, entonces se tuvieron que ir la mayoría de los ¿Tu abuelo hijos. es el pionero, el primero que vino o había anteriores? No, mi abuelo el pionero, ¿Que era español? no, era pampeano, Pampeano, mirá. pampeano, sí. Vino acá, alquiló, criaban ovejas y sembraban trigo, y en la crisis del 29 se tuvieron que ir la mayoría de los hijos. Unos salieron peones de campo, otros fueron a trabajar en remate ferias, y mi papá se puso de camionero. De camionero. Y bueno, mi mamá era ama de casa, nosotros vivíamos prácticamente donde vivo hoy, al lado. Ajá. Esa es la casa donde yo nací, mi hermana también nació ahí, María Inés, La casa donde vivía tu padre, ¿no? a donde vivió mi Estabas padre, acá. ahí nací. Y yo diría que... Los únicos dos hermanos eran Marinés y vos. Nosotros dos éramos los únicos hermanos. Y bueno, he viajado con mi padre siendo camionero. Inclusive yo te contaba al aire que la inflación viene desde 1952, Claro. porque acompañándolo en un viaje a Viedma a llevar una mudanza de una gente que se trasladaba de Carué a Viedma, llegamos a saber echar nafta, que en ese momento los camiones hacían 100 kilómetros y había que echarle nafta. Y mi padre, que era un hombre calmo, realmente se desaforó. Y le digo, ¿qué te pasó, papá? Yo tenía 6 años y me acuerdo. Y lo que pasa es que este viaje lo hacemos perdiendo plata porque la nafta que valía 10 pesos se fue a 40 pesos. Oh, Dios mío. Y 1952. 1952. Ya. Entonces, cuando hablamos de inflación, ya hablando de historia y de economía, la inflación es muy vieja. Es muy vieja. Tiene sí. 70. Es casi como el 70. mapa genético de la Argentina. Justamente. ¿Por qué de contador? Mirá, yo a los 10 años fui a trabajar con mi tío al campo, de enganchador de bolsas en las máquinas. ¿Quién era tu tío? Mi tío Daniel Bersalino. Daniel Bersalino. Daniel Bersalino, el padre Claro, de- claro, que conocimos de Daniel todos. y de Carlos Germán. Sí, San Martín siempre, ¿no? Sí, toda la familia. Y me fui de enganchador de bolsa, en aquel momento se usaba la bolsa, y había uno que era cocedor y otro que tenía que enganchar la bolsa, moverla para que se llenara el trigo. Y era un trabajo muy arduo, y remontándome a 10 años, era un trabajo fuerte. Y cuando venía el viento de atrás, que venía la granza y nos llenaba de granza, bueno, era insoportable. Trabajé con mis tíos varios años en las cosechas. ¿En cualquier Y- campo o en el campo de tu No, en tío? el campo de mi tío. En el campo de tu tío. En el campo de mi tío. Siempre ayudándole a mis tíos. Después, ¿Daniel era hermano de tu madre o padre? hermano de mi mamá. Sí, era tío Sí, sí. directo. Y eso trabajo, yo lo hacía porque me gustaba hacerlo, me gustaba ganarme mi plata, me gustaba ser útil, pero que eran feos. Sí, claro. Eran feos. Sacrificado. Y mi tío también me alentó mucho para que yo estudiara, Ajá. porque me veía condiciones, me compraba libros para que yo leyera, y me veía condiciones, y a su vez contador, porque los números siempre me gustaron. Ya de chiquito mi mamá me hacía, en vez de cuentos, me hacía cálculos, y así que yo los ¿Había números... más profesionales en la familia? Beto Laspiuri. Beto. Y Claro, Cholo, claro, Beto también y es Cholo pariente de Laspiuri. ustedes, claro, Beto y Cholo. Beto Laspiuri y Cholo Laspiuri. Son más o menos de la misma generación. No, ellos, Un poquito más grandes. ellos son un poco más grandes que yo. Pero también era un aliciente que si me recibía de contador podría venir a trabajar con ellos. Ajá. Que uno cuando empieza a estudiar dice, después de que voy a trabajar, bueno, yo ya veía una luz que por lo menos iba a poder trabajar. Así ¿Era que, difícil irse a estudiar en tus épocas? Mira, era un sacrificio grande. Primero porque yo estuve en una casa familia, solo. ¿En La Plata? No, en Bahía Blanca. ¿En Bahía? En Bahía Blanca.
Los recursos que había que cuidarlos mucho. Había que ir al comedor universitario, sí. Había que caminar 10 cuadras de ida y 10 cuadras de vuelta para almorzar o cenar. Y la universidad también estaba a 10 o 12 cuadras. Y había que estudiar mucho. Entonces, como en toda universidad, el cambio del secundario a universidad era arduo. Y después había que pasar, las comodidades que uno tenía eran pocas. Claro. Un calentador de gran metal que cuando te lograba calentar la pieza tenía un olor que tenías que abrir para que se vaya. Y supongo que la vuelta a Carué era camino tierra todavía. La vuelta a Carué pasando Torqui era camino tierra. Y la ida era en el Ñandú del Sur. Íbamos por Erice, por Puan, por Altavista, llegamos a Saavedra, todo camino tierra, y recién agarramos asfalto en Torquis. ¿No? Y el frío que hacía, no te cuento en el invierno. Claro, claro. Éramos emponchados de... Y después venir a dedo, todas las veces que uno venía a Carué, venir a dedo por recursos económicos. Yo siempre digo que la gente de hoy no tiene ni idea de la ventaja de vivir en esta época, ¿no? Porque antes era una época espantosa, en muchos sentidos. Capaz que era más romántica. Mirá, yo estuve después... No había teléfono, estuve en una pensión donde éramos 14. 14. Y había un solo baño. Está bien. 14 y un solo baño. Muy seguido, digamos. Así que sacá la cuenta si era sacrificado. Claro. Y vivíamos en una pieza 3. Entonces, cuando me recibí y pude hacer alguna diferencia, lo primero que hice fue comprar un departamento para que mis hijos estuvieran mejor que yo de lo que lo había pasado en esas pensiones. Bueno, todo se logró, gracias a Dios. Y ese sacrificio... ¿Volviste a Carué? ¿Por qué Carué? ¿Por qué no te quedaste en la ciudad? Primero... ¿Estabas de novio en esa época? Tenía mi familia, yo he sido siempre extrañar mucho mi casa. Ya andaba de novio porque anduve de novio desde los 16 años con la misma, la que fue mi señora, Gladys Uribe Echeverría. Fue un motor de que yo estudiara, porque cuando salía mal me daba fuerza y salí muchas veces mal, pero volvía. Y ella, la Baja, tenía una fortaleza... una fortaleza fuertísima. Y una honradez fuertísima. Que no es poco, gracias a Dios. Así que, entonces, sabía que volvía a Carué, bueno, iba a estar con todos mis seres queridos. Y trabajo ya lo iba a encontrar, así que volviendo a Carué, realmente tuve la suerte de encontrar muy buenos trabajos. ¿Y cuál fue el primero? El primero, yo ya le atendía a Labur, Terraño Labur, en la estancia, ya le llevaba la contabilidad y a su vez la afinidad con Labur, que me apreciaba mucho y yo también lo aprecié mucho. Después el primero acá fue Automotor de los Alpes. Los Alpes. De Rivera y Rovilote. Rovilote me vio ni bien recibido. A los 4 o 5 días, a ver si no quería ser contador de ellos. Se vendían 30 autos mensuales. ¿30 autos por mes? 30 autos 0 kilómetros por mes en los Alpes. Qué locura, qué locura. El segundo fue la industrial de José Rousica. Después, porque ya... Y todavía soy el contador. ¿Todavía sos el contador? Todavía soy el contador de José Rousica. De los hijos. Y después fui auditor de la Cooperativa Agrícola Ganadera de Carué y de Espartillar. Así que tuve trabajo. O sea, cuando volviste no tuviste que ir a trabajar con tus primos, que ya estaban... Fui un mes. ¿Tuviste un mes? Un mes estuve para... Con Beto y con... Con Beto, con las empleadas más que nada. Tuve un mes o un poquito más para aprender algunas cosas, sobre todo que uno en la universidad no las... ¿Qué año más o menos volviste? 1973. 73, un año difícil para la Argentina. Sí. Para la política, para el país. Para el país empezaron las hiperinflaciones por ahí. Muy difícil. ¿Y por qué te volcaste a la política? Don Santiago era radical, por supuesto, ¿no? Y tu padre seguro que también, porque son familias de origen radical, ¿no? Mirá,
mi abuelo fue concejal radical. Ajá. En 1918. El padre de Santiago El Padre. padre de Santiago, Felipe del Carmen Montenegro, fue concejal por la Unión Cívica Radical. En el 28. En el 18. En el 18. Upa. Cuando empezó Irigoyen. Claro. Mi papá lo llevó. Habrá sido concejal de don Ramón Raskin. Casi seguro. Seguro. Claro, el intendente por ahí. Sí, porque él me contaba que los bulevares que hizo Raskin, Claro. mi abuelo fue fundador en un proyecto del vivero que se hizo acá. El vivero municipal. El vivero municipal, Claro, donde claro. hoy es la cancha de la pista de Claro. motos. Claro. Ese fue Sí, mi abuelo, un proyecto de él. Ah, mira. Así que ya la tendencia radical estaba. Mi papá no había podido transitar en política porque era la época de los conservadores. Claro. Y el otro tema es que en la universidad también nosotros trabajamos en política entre amigos. Como te dije al principio, me faltó el compañero de pieza, desapareció. ¿Quién era tu compañero de pieza? Carlos Vicente. ¿Carlos? Carlos Vicente, el Vicente. papá era camionero acá, Ah, de acá. era de acá de Carué. Fue desaparecido por el proceso. Fue desaparecido por el proceso. Y entonces yo me fijé como objetivo que cuando hubiera democracia, iba a trabajar en política para que no ocurriera en lo posible nunca más lo que no había ocurrido a nosotros. Me detengo en esa experiencia porque no es común escucharlo. ¿Podés contarme cómo fue? ¿Qué supiste? ¿Qué pasó con tu amigo, con tu Sí. compañero? Sí. Si no te molesta, ¿no? No me molesta porque fue la realidad. Nosotros, yo siempre tuve buenos amigos, estudiantes, buena gente. Carlos Vicente, vivíamos en la misma pieza, en la calle 11 de Abril 454, una casita donde había una señora mayor y nosotros. Y él realmente participaba en la política partidaria del peronismo, porque en ese momento se hablaba de que iba a volver ¿Él era Perón. de Carué, decís vos? De Carué, ¿Nacido sí, en Carué? sí, del Transporte Carué. Transporte Carué tuvo varios socios acá, camioneros, Ajá. y el papá era uno de los... Hoy no vive acá, el papá se fue a vivir al Valle de Río Negro. Ah, todavía vive la familia de él. Sí, sí, sí. Y bueno, él, cuando yo me vine a estudiar a Carué, él quedó estudiando todavía. Y después me enteré que había desaparecido. No. Y la última información que tuve fue que un compañero de mi cuñado, que es en Córdoba, es doctor en odontología, estaba preso, el compañero de mi cuñado, y estuvo con Carlos Vicente y le comentó que él había vivido con un caruense cuyo cuñado era Uribe. Entonces mi cuñado me contó después dónde había estado el último informe que yo tuve, dónde lo habían encontrado. Así Santiago, que fíjate vos ¿qué edad tenés? historia. 76 años. 76 años. Sí. ¿Y a qué edad entraste por primera vez a un comité diciendo, bueno, me voy a hacer cargo de meterme en política? Porque es una complicación meterse en Sí. política. Cuando vino Alfonsín en el 70 y tantos, Cuando Cenepar le fue a abrir la puerta del comité. justamente, estaba Checho Suárez, estaba el hijo de Cenepar, Claro, Julio Carlos, estaba Palermite, que tenía el Toto Palermite, estaba un veterinario que trabajaba en la cooperativa, que no era de Carué, y estaba yo, éramos los 5 que estábamos con Alfonsín en esa época. La historia, para que le cuento a la gente la historia, porque por ahí no saben que Alfonsín era un dirigente muy joven, muy renovador del radicalismo, y los tradicionales, los nacionales, el radicalismo de la UCR Línea Nacional. Línea Nacional,
estaban acá representados por el doctor Julio Carlos Cenepal. Y en ningún lado lo dejaban entrar a los comités, Alfonsín. Justamente. Le prohibían la entrada, porque los comités pertenecían a la línea nacional. Y en este caso Cenepal le abrió la puerta, le gusta radical como yo, más o menos la frase la escuché así que tiene derecho a estar. Y ahí estaba con estos 4 o 5 quilomberos que eran ustedes. Justamente. Éramos nosotros la primera vez que vino. La primera vez que vino, claro. La primera vez que candidato, creo que tal vez a diputado. Tal vez a diputado. Ya en el 82 lo encuentro a Alfonsín en una reunión que nosotros vamos con el banco a Córdoba y estoy de vuelta con Alfonsín y me dice no se olvide darle saludo al doctor Cenepal. Sí, señor. Así que ya en el 82 yo estaba de vuelta en Renovación y Cambio y empezamos a hacer reuniones en mi estudio. Ahí nació Renovación y Cambio con Checho Suárez y después fuimos incorporando otro montón de jóvenes. Después lo invitamos a David Hirsch, Claro. que David fue invitado a que participara con nosotros, porque yo trabajaba con él yo fui consejero de Cleriza y era el gerente. Yo también estuve ahí, después estuviste ahí. Y la primera reunión que hicimos en el comité, éramos 4, y lo trajimos a un compañero mío que era Néstor Pérez, y al que fue diputado. No importa. Bueno. Es lo normal que nos olvidemos los nombres. No, sí, gracias. Gracias a Dios lo tengo presente, pero no me acuerdo el nombre. Nos reunimos en el comité radical con la autorización de la policía y con 2 policías al Esto costado. todavía proceso militar. Proceso militar. Galtieri, en ese tiempo ya no Galtieri. 82. Claro. Proceso militar, nos reunimos en el comité que nos autorizó, nos abrieron el comité. Y como venían estas jóvenes de Bahía, hicimos una reunioncita entre unos poquitos, pero tuvimos que pedir autorización a la policía y había 2 policías al costado para ver de qué hablábamos. Así que había 2 policías. 2 policías al costado. Nosotros mirándolo de frente, estábamos de este lado y los policías estaban. Así que, nada, podés escribir un libro, realmente podés escribir un libro y ahí empieza la democracia, diríamos, ahí empezamos a participar. ¿Y qué papel jugaban estos, cariñosamente, viejos dirigentes, como Cenepal, como qué sé yo? Había un montón de... Sí, el más activo... El más activo era el doctor Cenepal en aquel momento. Sí, pero el más activo en ese momento... No, fue Raúl González. Raúl González había sido concejal y era el más activo porque tenía amigos en Rivera, en Massa, en San Miguel, y nosotros teníamos, primero que teníamos que hablar de Alfonsín, donde los viejos decían este zurdo, es un peligro este zurdo, no los radicales. Éramos todos zurdos, éramos jóvenes, 30 y moneda de años, y realmente nos tomaban así que nos costó mucho trabajo ir a ver a quién veíamos, porque todos eran conocidos de Raúl González. Claro, la tenía retarreada Raúl, yo me acuerdo. Fenomenal. Todos conocían a Raúl González y nosotros teníamos que ir a hacer patria. Así fuimos a todos los lugares fuimos, y bueno, siempre encontrábamos algunos que por ahí, de uno después íbamos al otro y del otro al otro. Era y cuerpo sobre a cuerpo todo, la pelea. Cuerpo por cuerpo. Y la mayoría fue con Chicho Suárez y algunos otros muchachos que ahora no me acuerdo, pero esa fue la Chicho también fue un dirigente muy comprometido con el con una pasión por la política. Sí, una pasión. Siempre nos decía, yo lo recuerdo con mucho cariño. Siempre nos decía, cuando elijamos concejales tenemos que poner uno de Racing y uno de San Martín. Tenía esa cosa. ¿Y por qué? Viejo, si querés que te voten los de Racing, tenés que poner los de Racing. Querés que te voten los de San Martín, tenés que poner de San Martín, dice. Así que, era muy gracioso. Primero nos reíamos, después pasado el tiempo, era verdad. abre el ojo. Abrí el ojo que tenés razón.
No era difícil, no era muy difícil convencer a la gente que participaba en política, porque había mucha, en la gente joven, por lo menos yo me acuerdo, Sí. el grupo éramos la Juventud Radical después, pero cuando fuimos a la primera charla esa que me acuerdo, teníamos muchas ganas de participar. Lo que pasa es que nadie entendía de qué se trataba demasiado, ¿no? Nosotros tampoco. Claro, ustedes tampoco, porque ustedes eran jóvenes. Bueno, sí. Pero teníamos la gana de participar. ¿Y te descorazonó en algún momento la política o No. siempre seguiste? No, porque Pasaste por situaciones, vamos a ver, complicadas en la política. tremendamente. Perdí muchos Amigos, amigos, parientes. hay algunos que todavía no me saludan desde que vino Armendari. Claro, la inundación fue terrible. No me saludaron nunca más. Otros, ¿Te duele que no te hayan saludado nunca? sí, porque ¿Y nunca intentaste? No, ¿No? porque creo haber actuado con honradez siempre. En ese sentido soy bastante transparente, llamémosle en ese sentido. El que no me conoce, bueno, es otro tema. Pero Sí, yo siempre te jugó en contra tu seriedad, ¿no? Sí. No tenés carisma, no sos muy demagogo. Me jugó en contra, inclusive la seriedad, la voz y no ser un expositor fuerte. Porque a mí me hubiera gustado ser intendente. En algún momento me hubiera gustado. En algún momento te querían proyectar como intendente. Bueno, me hubiera gustado, pero no tenía el carisma y en esa época, hoy no quizás hablar tanto como en aquella época donde había que prácticamente hacer discursos. Había que subirse al palco. Y subirse al palco y bueno, pero me hubiera gustado. Yo me acuerdo que un día te dije, vos te reías mucho, que tenías que ponerte más simpático y salir con una galera y saludar porque la gente no te quería mucho por esa cosa de tu seriedad, de tu parquedad, ¿no? Y sí, me ocurrió siempre, pero bueno, cada uno es como, Santiago, como es. Volvemos a aquellos momentos fundacionales de la política. Correcto. En realidad, por ahí pasa el eje de tu vida en todos los sentidos, ¿no? Para atrás y para adelante la política, más allá de lo personal, ¿no? Tu familia, tus nietos, tus hijos. Pero en aquel momento David Gil se encabeza la lista, vos vas segundo candidato a concejal, ¿no? La lista Raúl González intendente, ¿no? Todos los de Renovación y Cambio, que nos reunimos en el estudio mío y éramos alrededor de 50, nos trasladamos hasta el comité, todos. Y lo de Línea Nacional estaban en el comité. Entonces la negociación fue... Yo me acuerdo de esa noche. Bueno, que nosotros poníamos los concejales y Línea Nacional ponía el intendente. Así se negoció. Así se negoció y así fue. Y así fue. Entonces el intendente fue Raúl González y los concejales que nos elegimos, bueno, lo elegimos entre todos los que habíamos, fueron de Renovación y Cambio. Así que... Y David se tiene que ir porque también estaba en la lista de diputados, ¿fue así? David se había puesto como candidato de Adolfo Alsina a diputado provincial. Suplente, sí. Sí, en el puesto o 18, no me acuerdo qué. Pero la elección de Alfonsín fue tan buena que entraron todos los diputados y él quedó suplente en primer lugar. Después fue presidente del Consejo Deliberante David, como primer concejal, yo segundo, y a los 40 días aproximadamente fallece un diputado y David lo va a reemplazar y quedé yo de presidente del Consejo. En la práctica fuiste el primer presidente del Consejo Deliberante de la vuelta a la democracia, porque David estuvo apenas 30 días. Justo. Así fue. Vamos a hacer una pausa y después me contás cómo fue aquella experiencia. Bueno.
Cuida el agua. Siempre cuida el agua de red que usás para beber, cocinar y aseo personal. Rega entre las 0 y las 6 de la mañana, cuando la temperatura baja, así se reduce la evaporación. Usa balde para lavar el auto o limpiar la vereda. Si tenés pileta, incorpora pequeños cuidados para mantenerla limpia. Duchate o lavate los pies antes de ingresar. Usa limpiafondos sin importar el tamaño de tu pileta. Si usás juguetes inflables, antes de ingresarlos, límpialos con agua y unas gotitas de lavandina. Cuida el agua de tu pileta con productos químicos adecuados, alguicidas, cloro, decantador y miniboyas con pastillas de cloro. Seamos responsables y solidarios en el uso del agua. Es un mensaje de Cleriza. Pasando la vida con amigos y con vecinos de nuestra comunidad, como el contador Santiago Montenegro, que han tenido, como los anteriores invitados, protagonismo o no en determinados sectores o en determinados aspectos de la vida social de esta comunidad. La idea es dejar el testimonio y hacérselo conocer a las generaciones que de pronto no saben de quién estamos hablando. Yo tengo para mí un recuerdo muy grabado de un día que me enteré que donabas tu sueldo de concejal, de presidente del consejo, y me dijiste, ni se te ocurra decirlo. Y me quedó muy grabado porque lo más fácil es, bueno, hacerte el boludo y que yo lo dijera, ¿no? Porque yo te planteé que lo iba a comentar. Porque eran gestos que no son muy habituales en la política en la Argentina, aunque seguramente los hay y bienvenido que sea así, ¿no? Pero no interpretaste, me parece a mí, la política como un trampolín para tu desarrollo personal. O sea, es un empresario y un profesional con un buen pasar. Pero bailar con la más fea y que te toque la inundación en la época de Armendáriz y con el desastre que fue todo eso, debe haber sido una cosa bastante traumática, ¿no? Bueno, fue bastante triste. Lo de la donación, yo nunca entré a la política para beneficio personal, sino porque a mí me gustó hacer algo por mi comunidad y por todo aquel que pudiera hacer algo por él. Eso a título personal también. Con la inundación fue muy triste, primero porque cuando vino el candidato Armendáriz en campaña, que ya era prácticamente en el fines del 82, creo que vino en noviembre o diciembre, con mi auto particular lo llevé y otro amigo arriba al terraplén, que ya en ese momento tenía como 2,5 metros, 3, y le mostramos para que Terraplén de Pecuén. Del terraplén de Pecuén. Del terraplén de Pecuén, sí. Del que rodeaba de Pecuén. Claro. Lo llevé a Armendáriz en el auto particular para que, si llegaba a gobernador, hiciera lo posible para ver cómo podíamos solucionar ese gran tema que ya nos preocupaba a todos. Y bueno, desgraciadamente después siguieron las lluvias, las obras no se habían hecho, lo único que se siguió es levantando terraplenes. Y bueno, sabemos lo que ocurrió en noviembre del 85. Y después del desastre vinieron las consecuencias, ¿no? Las peleas entre amigos de toda la vida, claro, vecinos. Obviamente que entre amigos y en el pueblo, ¿a quién iban a recurrir? A los que estamos al frente, que era Raúl González, era quien te habla, que era presidente del Consejo Deliberante, y era David Gil, que era diputado. Sí. Nosotros nos recibimos la mayoría de las cachetadas habidas y por haber. Bueno, pero era nuestra función. Nuestra función era hacer lo que podíamos, mejor dicho. Sí, sí. Y reclamar ante los poderes
de la provincia de Buenos Aires que nos ayudaran, que es lo que más hicimos, porque con los recursos municipales lo único que podíamos hacer era atender los casos urgentes, que fue lo que se hizo, pero no podíamos hacer más que lo que con el elemento que contábamos. Así que reclamamos y bueno, logramos algunas cosas, pero fue todo insuficiente. Y ahí fue cuando la gente se nos enojaba, ni hablar cuando vino Armendari a Carué, que hubo una cantidad de vecinos que le tiraron piedras, le tiraban, bueno, puteadas de todo tipo, y ahí a nosotros también puteadas de todo tipo. ¿Sentías que te echaban las culpas a ustedes sí, también, ¿no es cierto? Sí, y ya te digo, compañeros de algunos de la escuela primaria que nunca más me saludaron, algunos parientes que durante muchos años tampoco me saludaron, parientes personales. Sí, claro. Pero bueno, son las reglas de juego de la política que uno... ¿Después de eso abandonaste la presencia política, digamos? No, nunca. En las elecciones, digamos, o sí, o seguiste... No, como candidato no Como seguí. candidato no. No, pero en política te mantuviste siempre. No. Y ese mantenerte siempre en política también te llevó a pelearte con gente con la que habías peleado codo a codo, ¿no? Sí. Porque hoy estás, no sé si estás o no, pero seguramente peleado con varios de los que te acompañaron en aquel comienzo. No sé si peleado, no estoy con la amistad que tuvimos en otras épocas, que era amistad férrea, porque bueno, en la política cada uno cuando actúa creerá que lo hace lo mejor posible y que no, y otros creemos que se debería hacer de otra forma, o que habría que actuar de otra forma. Siendo presidente del consejo del comité, le hemos sugerido a algunos de nuestros correligionarios que actuaran de tal forma y no lo hicieron, y bueno, en la forma en que creemos que se debería haber hecho, y por eso la amistad no es tan férrea como la tuvimos en aquellos momentos. Pero la política, yo creo que el arte de lo posible y de lograr cosas que yo me siento orgulloso de muchas cosas que se lograron por las gestiones y por la fuerza y por la... ¿De quién te lastima más haberte alejado, haberte distanciado? ¿De qué dirigente que hoy día me sentaría de vuelta a hablar con él? ¿Qué? Me sentaría de vuelta a hablar con él. ¿De qué dirigente? No, yo sigo hablando. Me da un poco de tristeza con David Gil, que éramos como hermanos, diríamos. Y bueno, después mi hijo también fue concejal, y hubo una especie de, no distanciamiento total, pero no es esa amistad que tuvimos en aquel entonces. Eso me da un poco de tristeza. Pero bueno, también te da tristeza de otras cosas en la vida. Por supuesto, sí, así que no. Nada se termina, todo nada se termina y se sigue manteniendo la vivencia. Pero sí me gusta... ¿Qué opinión te llevas de dirigentes como Raúl González o Guillermo Narváez con los que trabajaste? Mira, con Raúl González yo creo que le puso el pecho a las balas. Muchos no lo piensan así, ¿no? No. Yo lo vi a él creer realmente que Pecuén no se iba a inundar nunca. Y muchos no lo ven así porque después que se inundó, dijeron que fue uno de los que primero cobró parte del costo. Bueno, eso corre por su cuenta. Sí, eso corre por su cuenta, lo privado. Con Narváez, un hombre con una garra impresionante y una terquedad mayor. Me acuerdo cuando con Roberto Pacho y Alfredo López descubrimos que encontramos un lugar que es la isla. Estaba con ustedes yo. Bueno,
Y no había forma de hacerle entender a Narváez de que uniendo ese pedacito íbamos a tener un balneario. No había forma, él lo quería hacer En Bateón. en Bateón. Inclusive por un mes y pico no nos dejó entrar al despacho. Bueno, suerte que se convenció, mirá vos lo que es la isla, después vino Olga Urrutia Sí. y la levantaron a la isla, el gobierno gastó $1 millón en ese terreno. Claro, pusieron todo al nivel del terraplén. $1 millón costó eso, que eso, ya que estamos al aire, es importante que la gente lo sepa. Cuando dijeron, esto es una hectárea y entrego otras hectáreas, pero ese costo que tuvo esa isla fue monstruoso. Gracias a Dios se hizo y gracias a Dios está. Pero no quería Narváez que nosotros habilitáramos. Le decíamos, mirá, la gente va a poder venir en bicicleta. Te digo más, yo me acuerdo bien porque yo recién me había realizado el trasplante de riñón con mi hermano y volví y él recién había asumido, hacía poquito, nosotros fue los primeros de diciembre y él asumió en diciembre. Y él me dijo, cuando volví, me dijo, bueno, porque yo le decía, usted tiene que hacer turismo porque lo prometió. Yo como periodista, no era empleado de Entonces me decía, anda a buscar una playa. Y fuimos con Beltracini, con Oreste Beltracini, a buscar la playa de Bateone, sí. Porque era el dueño era un amigo de Beltracini de Bahía Blanca, de esas playas, de esas costas. Y después, un 9 de julio, en el Consejo Deliberante, me agarran vos y Roberto, Pacho, y me dicen, che, vení que hay un lugar diferente. Y fuimos, yo me acuerdo bien clarito, subimos por un alambrado, cruzamos a la isla, con Roberto. Sí. Y bueno, después fue la guerra para que comprendiera... Arenas blancas. La guerra de ustedes para que comprendiera, claro. Arenas blancas tenía. Comprendiera que había que hacerlo ahí. No, una cosa loco, Juan. Pero fue un hombre que marcó un tiempo, una tendencia. Ahora, la testarudez nuestra fue buena también. También, sí, seguro. Seguro, aparte, bueno, yo creo que no había tanto resquemor en la política en aquellos años, ¿no? Me parece que se discutía, pero no había tanta cosa, tanta rosca como hay ahora, o sí. Había. Bueno, cuando llegaban las candidaturas, claro. Mientras no había candidatura estaba bien. Pero bueno, estuvo bueno. ¿Qué papel jugaron en toda esta historia Gladys y tus hijos? Bueno, yo creo que Gladys fue un motor personal. Me ayudó mucho cuando estudiaba, como dije. Y bueno, en la vida siempre fuimos juntos. Y en la política también. No, por eso. En la actividad y en la política, un montón, porque también era ferviente y les re gustaba. Sí. Y mis hijos, obviamente todos hoy, bueno, son radicales. Uno, Facundo, que está acá. Nerio, que es asesor en el Consejo Deliberante de Santa Rosa y es contador del Comité de Santa Rosa. Así que está metido. Y Leandro, que ahora es abogado, siempre está cerca del radicalismo también. Así que ellos han sido un motor de mi vida. Realmente. Y vos también has sido su inspiración, digamos, en alguna medida, porque siempre estuviste. No le aflojaste ni abajo del agua en la política. Ni le aflojo. No. Ni le aflojo. No, pero viste que la política a muchos los acobardó, se alejaron para siempre. Muchos de los que, inclusive de los que te acompañaban a vos, que son personas que le han puesto su garra, pero se dijeron un día basta, no aguanto más. Mirá, yo a veces salgo al pueblo y me siento concejal. Claro, siempre entra con la cabeza. Y ando con la agenda y nombrándole cosas que estoy viendo. Hoy hace rato al pasar me dijiste que vos querías ser intendente. Sí, siempre llegó un momento que tuve un conocimiento importante. 6 años presidente del Consejo Deliberante. Después fui auditor del Banco Levalle. Que se nos cayó el banco en el 95. Claro. Nos quedó hecho el hotel que gracias a Dios con Turrión lo habíamos impulsado, porque Carué no tenía ningún hotel como correspondía y hoy gracias a Dios está ese hotel. Y cuando cae el Banco Levalle, que yo era el auditor y era uno de los trabajos representativos,
Me mando un currículum a Pigüé, que había ganado el radicalismo, como contador municipal. No me conocían, obviamente que averiguaron quién era yo y cómo sería. No era muy difícil tampoco. No sería, pero bueno. Sí, sí. Y me aceptan como contador municipal. Entonces tuve 6 años y medio de contador municipal. En la municipalidad de Pigüé. En la municipalidad de Pigüé, Saavedra, donde aprendí otro montonazo. Entonces, entre el conocimiento del Consejo Deliberante y los años de contador municipal, en el cual en Pigüé a su vez era formaba siempre parte del equipo, me sentía capacitado como para ser intendente, pero me faltaba siempre la locución y fue un condicionante. La locución. Fue un condicionante. A veces es el destino, ¿no? Que determinadas Puede personas... puede ser. El destino está que no estén Puede ahí. ser, no sé. pero digo, las ganas las tuve. Porque me parece que uno logra hacer que se hagan un montón de cosas. ¿Lo proyectás, esas ganas en Facundo? ¿Las proyectás? Sí, pero sí, tal vez que sí, pero él tiene energía propia y mucha. Es una mezcla ¿Le bastante. tenés fe? Sí, ¿A sí. qué vas a llegar? No sé si irá a llegar o no, pero que tiene un conocimiento fuerte y capacidad, ninguna duda. Realmente, y ha salido una buena mezcla entre Gladys y yo. Sí, se nota. Muy buena mezcla salió. Puro por cruzar. Así que... Santiago, ha sido un placer conversar con vos. Me he acordado de tantas cosas que no te quise llenar de preguntas porque si no terminamos mal la nota y aparte sería demasiado atosigante para el que está escuchando, que por ahí no sabe quién sos o no tiene claro cuál es tu trayectoria en esto. Sí, yo te dejo si querés hacer una última reflexión o agradecer o hablar de lo que ahí me olvidé de preguntar. No, yo te agradezco y realmente nací en este pueblo, lo quiero mucho. Somos dos. Y realmente lo que me gustaría es verlo floreciente. He soñado siempre con el turismo. También fui cobrador de impuestos municipales varios años en Epecuén. Entonces también viví en lo de Epecuén, lo del turismo. Creo que esa parte la debemos profesionalizar al máximo y este pueblo no lo pararían. Sería un boom en la provincia de Me Buenos parece que Aires. está en camino. Está en camino. Yo creo que está en camino. Está en camino. Esta vez tengo mucha esperanza. Yo tengo esperanza. Inclusive estoy trabajando en un turismo rural. Fíjate vos por dónde me canalicé un poco. Hace muchos años tener los Sí, ciervos, sí, pero ahora formamos un grupo de turismo rural. Está muy bueno. Así que yo digo a los caruenses que tengan fe, que pongan fuerza y que dejen que siempre peticionen a las autoridades. Peticionen, siempre con honradez, con fuerza y por cosas buenas para la comunidad. Esta comunidad se lo merece porque Seguro que sí. La gente que viene la ven potente y yo creo que somos potentes. Así que muchas gracias, Doni, por invitarme y a disposición. Espero que haya sido un poco de historia de un caruense más. Gracias, Santiago. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Por te doy la mano como en todos los programas. Gracias. A los invitados. Gracias. Bueno, nos vamos. Qué lindo, cómo me gusta hacer estas notas, porque me encanta entrar en la gente en los momentos importantes que nos ha tocado vivir, a la mayoría en conjunto, porque yo ya estoy tan grande, digamos, que ya no me puedo escapar de ninguno. Antes por ahí hablaba de uno que no sabía de qué hablaba, pero ahora tengo muchos protagonistas con los que compartir estas noches de los miércoles. Y todos ustedes de ese otro lado, teniéndonos la paciencia de escuchar y de compartir. Muchas gracias, que tengan buena noche. Muy buen fin de semana para Carué, que sea el mejor de todos y se supere momento a momento. Chao.